La palabra de Dios es la revelación de lo que Dios desea que el ser humano sepa. Los autores humanos, dirigidos por el Espíritu Santo, han escrito exactamente lo que Dios quiso comunicar. En este curso, continuaremos con nuestro estudio de los libros de Primera de Corintios a Apocalipsis. El doctor Alberto Platt, destacado maestro de la Biblia, dictará estas lecciones. Palabra por palabra, aún entre la gente, literalmente. Ahora, dejamos que el doctor Alberto Platt nos guíe por las páginas del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, la más personal de todas las epístolas de San Pablo, empieza haciendo hincapié en el ministerio, así expresando lo que probablemente hoy día se consideraría la filosofía paulina de ministerio. Y aunque en gran parte se hizo como una defensa contra la cruel representación falsa de quienes se opusieron al apóstol, la verdad es que muy bien sirve como un manual de ministerio para el siervo de Dios aún hoy día. En el último estudio, habíamos centrado en la segunda división de la carta, en donde San Pablo, como fundador de la iglesia, apelaba a los hermanos para que respetaran la necesidad de la separación bíblica. Ahora, seguiremos con la exposición de San Pablo tocante a los principios que han de regir en el ofrendar. A mi parecer, el bosquejo de capítulos 8 y 9, que se encuentra en la Biblia de Estudio Ryrie, es el más conciso, el más analítico y también el más fácil de recordar. Son 4 puntos. Número 1, los principios del ofrendar. Número 2, los propósitos del ofrendar. Número 3, la práctica del ofrendar. Y número 4, las promesas asociadas con el ofrendar. Cada uno de los mencionados puntos ofrece varias e importantes lecciones, aún para la iglesia de hoy. La lista que sigue es una lista parcial, pero 1, no es necesario ser rico para ofrendar. Los de Macedonia eran pobres. 8, 1 y 2. 2, hay una comunión muy especial al participar en eso de ofrendar. 8.4. Número 3, el ofrendar de los bienes sigue el haberse ofrendado a sí mismo primero. 8.5. Y el punto 4, conviene seguir el ejemplo de Cristo, mencionado en 8.9. Número 5, es la calidad de la ofrenda y no la cantidad que cuenta, en 8.15. Y el punto 6, al sembrar escasamente, también segará escasamente, en capítulo 9, versículo 6. Otro punto, el corazón controla la bolsa, el versículo 7 de capítulo 9. El punto 8, el ofrendar sirve a Dios y a los santos, capítulo 9, versículo 12. Se debe de tener en mente la ofrenda modelo, gracias a Dios por su don inefable, 9.15. Convendría sujetar nuestro corazón y nuestra filosofía de ofrendar a esos principios. En los 4 capítulos finales, Pablo se dedica a una vindicación de su apostolado. Eso lo vio necesario por los ataques de los maestros falsos, quienes minimizaron a Pablo y a su ministerio con el fin de avanzar su propia causa, la doctrina legalista. En cuanto a su actitud en ministerio, Pablo se caracterizaba por la mansedumbre, la ternura de Cristo, pero no por miedo, y definitivamente no por la carne, capítulo 10, 2-4. Decía que era capaz de confrontar cara a cara, y lo haría si fuera necesario, el versículo 11 del capítulo 10. Al fin y al cabo, el encomio que vale es el del Señor, 10, 17 y 18. Todo verdadero siervo del Señor es objeto de la crítica. Pablo ofrece que una de las mejores defensas
contra esa censura es la sinceridad, en capítulo 11, versículo 2. Además, él demuestra su motivación pura y su abnegación completa en el ministerio a los Corintios, en capítulo 11, 8 y 9. Seguirá la crítica de los opositores, pero se tiene que reconocer quiénes son: apóstoles falsos, imitadores de Satanás. Seguirá también el ministerio de Pablo, porque decía: mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos. Finalmente, en capítulo 11, Pablo demostró que sus credenciales pasaban los de sus críticos, notando lo que había sufrido por la causa de Cristo. La adversidad es la prueba verdadera de la sinceridad en asuntos espirituales. Además, agrega en el capítulo 12 que ciertas pruebas se tienen que aguantar solamente por un tiempo limitado. Otros son constantes. En ambas situaciones, uno tiene que recordar la verdad de 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La carta, con su tema general de ministerio, termina notando que el verdadero ministro no es un cobarde. Está siempre dispuesto a confrontar el pecado en 13:1 y 2. A la vez, exhorta a sus discípulos al autoexamen en 13:5, puesto que existe la posibilidad de que un creyente esté desaprobado en la carrera. Para concluir el panorama de 2 de Corintios, no podemos hacer mejor que la exhortación final de San Pablo. Hermanos, tened gozo, perfeccionaros, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. 13:11. Según el orden en el Nuevo Testamento, nos toca ahora la epístola de San Pablo a las iglesias de Galacia. Cronológicamente, de acuerdo al tiempo de composición, pertenece al segundo grupo de sus cartas. Un grupo de 4, las 2 a los Corintios, la epístola a los Romanos y la presente a los Gálatas. Pablo no hizo ninguna contribución literaria durante su primer viaje misionero. Y en el segundo viaje escribió solamente las cartas a los tesalonicenses. El grupo que incluye la epístola a los Gálatas fue escrito durante el tercer viaje misionero. Es así que tendría una fecha de composición de más o menos el año 56 después de Cristo. El Señor había bendecido la obra en Asia Menor de parte de San Pablo, un área que disfrutó de la presencia del apóstol en cada uno de sus 3 viajes misioneros. Grandes números de gentiles habían aceptado a Cristo y con mucho entusiasmo. Pero como en el caso de otros lugares, llegaron los maestros falsos para socavar las enseñanzas sanas. En este caso, los judaizantes, insistiendo que los creyentes tenían que guardar la ley de Moisés. San Pablo hubiera querido irse personalmente para tratar la situación, pero le era imposible. Gálatas capítulo 4 nos informa. Así que, por el carácter serio del problema, Pablo vio necesario escribir la presente carta apasionada, protestando la proclividad de los Gálatas hacia semejantes errores. El resultado es una polémica poderosa contra los judaizantes y en pro de la justificación por la fe sola. Era de esperarse que la carta a los Gálatas
constituyera el grito de guerra de la Reforma. En cuanto a la paternidad literaria, la evidencia, tanto la interna como la de los padres de la Iglesia, no admiten de otro autor que Pablo. Cada oración refleja la vida y el carácter del apóstol, y el autor se mencionó a sí mismo por nombre 2 veces en la carta. Además, los temas de Gálatas, el apostolado de Pablo, la justificación por la fe, la cuestión de la circuncisión para creyentes gentiles, fueron temas muy de Pablo y muy del primer siglo, habiéndose asentados como parte del credo en años subsecuentes. Efectivamente, la influencia de los judaizantes, como movimiento que hacía hincapié en la circuncisión y la ley mosaica, menguó y hasta desapareció con la destrucción de la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Claro que ha habido y siempre existen legalistas para quienes la carta a los Gálatas ha de servir como una advertencia. Debemos de tomar nota de la controversia que ha existido en cuanto a los recipientes de la carta. Habían 2 Galacias. El término Galacia originó con la migración de un alto número de la gente galo de Europa hacia Asia Menor, 275 años antes de Cristo. Sin embargo, durante el primer siglo después de Cristo se usaba el término Galacia de 2 diferentes maneras. Con una, se hacía referencia a Galacia del Norte, un concepto netamente geográfico. El otro se usó aplicándose a la provincia romana de Galacia, o sea, Galacia del Sur. Parece que San Pablo se acostumbraba a usar los nombres provinciales. Y es así que es probable que las 3 veces que se usa el término Galacia tuviera el significado de la provincia romana, o sea, Galacia del Sur. Además, aunque San Lucas en los Hechos incluyó en la crónica algo de un breve ministerio al norte, Hechos 16, las referencias a los ministerios en el sur son mucho más detalladas. Hechos 13, 14 a 14, 23. Es mucho más lógico que Pablo escribiera una carta de la naturaleza de la de Gálatas a ese grupo en la provincia que al grupo del norte mencionado así. El contenido de la carta se podría resumir en 3 frases: la vindicación personal, la justificación por fe y la santificación por fe. Como en varias otras situaciones, cuando los maestros falsos calumniaron y repudiaron al apóstol Pablo, él respondió con una vindicación de su apostolado como genuino y el evangelio que predicaba como autoritativo. Después de una salutación sucinta, Pablo expresa su gran sorpresa por las condiciones actuales. Parece que con el mismo entusiasmo con que recibieron el mensaje de Pablo y el evangelio puro, pues con ese entusiasmo también recibieron el mensaje de los judaizantes en 1:5 y 6. El evangelio que predicó Pablo lo había recibido de Dios, lo decía en 1:12, y no admitió ni de cambios ni de adiciones. La persona que enseñaría semejante mensaje adulterado sea anatema, en 8 y 9 de 1. Citó su propia experiencia cuando, por algo mejor, él había dejado lo que los judaizantes opositores estaban procurando mezclar con el Evangelio de la gracia de Dios, de 11 a 24 en capítulo 1. En este contexto, el autor introduce un elemento de su testimonio personal que no encontramos en el libro de los Hechos.
aquella experiencia en Arabia, 1:17. Esa Arabia era una área no poblada al sureste de Damasco. Habiendo tenido esa entrevista transformadora en camino a Damasco y habiendo reconocido que su vida estaba cambiada radicalmente, necesitaba tiempo a solas para reflejar y para pensar. Además, en Arabia recibió algunas de sus revelaciones, 1:16. Visitó la ciudad de Jerusalén 3 años después de su conversión y estaba con Pedro 15 días, con el resultado que las iglesias de Judea, como decían en el texto, oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. 1:23. 14 años más tarde, visitó a Jerusalén otra vez, acompañado por Bernabé y Tito. Pero las visitas con los otros apóstoles no agregaron nada al mensaje de la gracia de Dios que Pablo había recibido de Dios mismo. Además, los demás apóstoles le aceptaron a Pablo y a Bernabé, dándoles de la diestra, como decía, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. 2:9. Habiendo regresado a Antioquía, sus nexos apostólicos firmemente establecidos, hubo una confrontación con San Pedro en cuanto a elementos judaicos. La justificación por la fe, necesaria para el judío y el gentil por igual, le libra al creyente de la ley. 2:19 y 20. Hay que recordar que fueron tiempos de grandes cambios y como Dios no había revelado todo todito a la vez, ni todo a todos a la vez, hubo discusiones como esa entre Pablo y Pedro. Que conste, la confrontación no causó ningún rencor y las relaciones buenas continuaron entre los dos. El capítulo 3, Pablo les hizo ya una pregunta clave. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? 3:3. Tanto el comienzo de la vida cristiana como el desarrollo de ella es por la fe. 3:4 y 5. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En 3:6. Y los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En 3:9. No se puede mezclar los dos sistemas. Gracias a Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. 3:13. Así que, si la justificación es por la fe, ¿cuál era el propósito de la ley? Se instituyó la ley para indicar el pecado, el carácter pecaminoso del viejo hombre y para ser nuestro ayo, para llevarnos a Cristo en 3:24. Siendo que la ley había llenado su cometido y habiendo llegado el cumplimiento de tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, por fe, ya no eres esclavo sino hijo, en 4:7. Así que, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? La alegoría con que termina el capítulo 4 se dirige a los que estaban procurando mezclar dos sistemas mutuamente exclusivos. Las dos mujeres representaban dos diferentes pactos. Sara el nuevo y Agar el viejo pacto. El apóstol les hizo ver que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, 4:28. Como Isaac nació físicamente mediante la intervención sobrenatural, es así que por haber nacido de Dios, nuestra postura delante de Dios no depende de la relación física,
Además, la persecución legalista de que actualmente padecían los gálatas era al estilo del que los descendientes de Agar impusieron sobre los descendientes de Sara. Como creyentes, los gálatas no son hijos de la ley y debían de defender la libertad en la cual nacieron. La exhortación con que empieza el capítulo 5 establece el tema de lo demás de la carta. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. 5.1. El propósito de nuestra liberación, de una vez y para siempre, es ser librados de la ley, libres a vivir para honrar a Dios. Gálatas 5.4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Eso demuestra el extremo lógico del error de los gálatas. Por querer buscar una justicia mayor mediante el guardar la ley, estaban negando que la justificación por la fe les daba una justicia perfecta. No se habían perdido la salvación, pero habían abandonado la gracia de Dios como la fuente y el medio de una vida productiva en Cristo. La vida santa es un producto de la obra del Espíritu Santo. 5.16. Las obras de la carne vienen siendo el producto de uno que rehúsa andar por medio del Espíritu. El fruto del Espíritu, en contraste con las obras de la carne, se producirá en los que andan por medio de Él. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 5.25. Terminamos la carta con San Pablo mostrando la santificación en acción. En primer lugar, en el trato de un hermano en la fe sorprendido en alguna falta. 6.1. Se da por entendido por las cartas de San Pablo a los Corintios que mucho depende del hermano mismo. Pero la iglesia tiene que buscar su restauración. El principio: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En 6.7. Es de vigor para el creyente espiritual o carnal, como también para el incrédulo. Como para cerrar su epístola con broche de oro, el gran apóstol a los gentiles expresa su motivación noble. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me has crucificado, y yo al mundo. Hemos terminado nuestro estudio con el Dr. Alberto Platt por hoy. Ojalá esté disfrutando de los detalles interesantes que él nos presenta en cada lección. Estudie sus notas y lea los pasajes mencionados una vez más como repaso.